Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alexandra Gómez Patiño, actualmente me encuentro cursando segundo semestre de Enfermería de la Universidad de Caldas, por lo cual estoy inscrita al curso de Bioquímica. El día de hoy me corresponde exponer sobre lipogénesis y la síntesis del colesterol. Iniciaré con la lipogénesis. Lipogénesis significa lípidos y génesis va a ser formación o síntesis. O sea que esto quiere decir que va a ser la formación o la síntesis de los lípidos o los ácidos grasos. Entonces, esto quiere decir que los lípidos se van a obtener mediante la dieta. Estos van a ser principalmente como los glicerofosfolípidos o los triacilgliceroles, que estos van a ser los ésteres de los ácidos grasos. Este proceso se va a llevar por un complejo multienzimático. Cuando hay un exceso de los lípidos, esos se van a acumular como lípidos neutros. Eso quiere decir que se van a hacer en forma de triacilgliceroles. Entonces, ese proceso va a iniciar con la molécula de acetilcoenzima A. Pero esa molécula de acetilcoenzima A va a provenir del piruvato. El piruvato se forma en la glucólisis. Entonces, cuando ya se tiene formado este piruvato, el piruvato va a utilizar una enzima que se va a llamar piruvato deshidrogenasa. Esta enzima del piruvato deshidrogenasa va a permitir que este piruvato se convierta en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, los ésteres del coenzima A no van a permitir que estos ésteres pasen por esta membrana de la mitocondria, por lo cual va a tener que pasar por unos procesos. Entonces, cuando ya se encuentra formada esta acetilcoenzima A, esta va a entrar en contacto con el oxalacetato. Cuando entre en contacto con este oxalacetato, se va a permitir la formación del citrato. Y esto se da gracias a una enzima llamado citrato sintasa. Cuando ya se encuentra formado este citrato, pues cabe aclarar que en este proceso se van a dar unas reacciones muy similares a las del ciclo de Krebs. Entonces, cuando ya se tiene formado este citrato, este ya va a poder atravesar esta membrana. Entonces, este citrato ya va a estar situado en el citoplasma. Entonces, cuando ese ya está en el citoplasma, va a utilizar una enzima. Esta enzima va a ser llamada ATP descitrato liasa. Va a utilizar una molécula de energía. Entonces, este citrato liasa va a permitir que este citrato se divida en las dos moléculas que lo conforman, que va a ser el oxalacetato y va a ser también el acetilcoenzima. Cuando ese acetilcoenzima ya está formado en el citoplasma, ese va a ser muy importante porque es el que ayuda a la síntesis de estos ácidos grasos. Entonces, ya aquí este oxalacetato va a utilizar una enzima que se va a llamar malato deshidrogenasa. Esa enzima de malato deshidrogenasa va a utilizar una molécula. La molécula que va a utilizar va a ser NADH más un H más reducido, lo cual va a hacer que este se oxide y se convierta en NAD fosfato más. Entonces, este oxalacetato permite que este malato deshidrogenasa se convierta ya este oxalacetato en malato. Bueno, cuando ya se tiene formada ese malato va a utilizar otra enzima que es llamada málica. Esta enzima málica también va a utilizar unas moléculas. Esta va a utilizar principalmente una molécula de NAD fosfato más, la cual esta se oxida y se convierte en NADH más un H más reducido. Entonces, ese malato por la enzima málica va a hacer que este se convierta ya finalmente en piruvato. Acá en esta reacción también se libera una molécula de dióxido de carbono y esto ocurre debido a que en esta reacción se da una descarboxilación. Entonces, cuando ya se tiene formado este piruvato va a ser muy importante debido a que permite que este pase de nuevo a este sitio para dar la formación al acetilcoenzima A y que este ciclo se pueda repetir muchas veces. Bueno, ahorita continuaré con la biosíntesis de los ácidos grasos. La biosíntesis de los ácidos grasos también se va a iniciar con la enzima de acetilcoenzima A.
Cuando esta enzima de acetilcoenzima A está formada en el citoplasma, esta va a utilizar una enzima. La enzima que va a utilizar se llama acetilcoenzima A carboxilasa. Como su nombre lo indica, esta acetilcoenzima A va a ser carboxilada y va a ser carboxilada principalmente por una molécula de dióxido de carbono. Esta enzima va a utilizar un cofactor de biotina y también va a utilizar energía. Va a utilizar una molécula de ATP, la cual esta se oxida y la convierte en una molécula de ADP más un fosfato inorgánico. Listo. Cuando ya se tiene esta enzima acetilcoenzima A carboxilasa, esta hace que esta acetilcoenzima A se convierta en malonil coenzima A. Cuando ya se tiene formada la malonil coenzima A, pues ahí cabe aclarar que esta está compuesta por dos moléculas de carbono. Entonces esta malonil coenzima A va a ser sintetizada y principalmente va a ser sintetizada por una enzima que se llama sintetasa de los ácidos grasos. La cual esta va a utilizar una gran cantidad de moléculas. Esta va a utilizar 14 moléculas de NAD fosfato reducido. Va a utilizar también 7 moléculas de dióxido de carbono y va a utilizar 6 moléculas de ATP. Las cuales estas se van a oxidar y se van a convertir en 14 moléculas de NAD fosfato. También va a formar 6 moléculas de ADP más un fosfato inorgánico, 8 moléculas de coenzima A y 6 moléculas de agua, las cuales estas van a ser necesarias para que se forme el ácido palmítico. Este ácido palmítico está compuesto por 16 átomos de carbono. 16 átomos de carbono. Entonces, este proceso pues va a ser regulado por la enzima de acetilcoenzima A carboxilasa, la cual esta principalmente va a ser activada por la insulina y por el citrato, aunque esta también puede ser inhibida por la acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A hace parte como de las cadenas largas, o sea que esta va a estar compuesta por más de 10 átomos de carbono. También puede ser inhibida por el glucagón y por la epinefrina. O sea que eso quiere decir que estas se van a activar cuando nosotros estamos en estado de hiperglucemia, pero se van a inhibir cuando nosotros estamos en estado de hipoglicemia y en estrés. O sea que el ácido palmítico es un ácido graso saturado. A veces el organismo va a requerir de unos ácidos grasos que tengan una mayor longitud y también de unos ácidos grasos que sean insaturados. Esto se va a utilizar otro proceso que ya voy a mencionar a continuación. Bueno, ahorita continuaré con el proceso complementario de la biosíntesis de los ácidos grasos. Este proceso es muy importante ya que nos permite como ese alargamiento de los ácidos grasos, porque el organismo muchas veces, eso depende como las necesidades de si requiere más ácidos grasos alargados, pues va a utilizar este proceso. Entonces, este principalmente se va a dar en el retículo endoplasmático liso. Entonces, este va a utilizar principalmente una molécula de acilcoenzima A, la cual esta va a entrar en contacto con el malonil coenzima A. Este malonil coenzima A proviene del acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A pues va a ser el precursor de este proceso, el cual hace que se dé pues la formación del malonil coenzima A. Ese malonil coenzima A va a entrar en contacto con un dióxido de carbono. O sea que este va a estar compuesto por 2 átomos de carbono. Este malonil coenzima A es el encargado del alargamiento de estos ácidos grasos. Entonces, cuando ya se tienen estos, acá se va a utilizar un sistema
que se llama el sistema de los ácidos grasos, elongasa. Este sistema de los ácidos grasos también van a utilizar unas moléculas. Principalmente va a utilizar un NAD-fosfato reducido, el cual este se va a oxidar y se va a convertir en NAD-fosfato. Va también a formar una molécula de agua, va a formar una molécula de coenzima A y también va a formar una molécula de dióxido de carbono. Entonces, gracias a esto, este sistema de ácidos grasos y esta formación que se da de estas moléculas permite que el acil coenzima A se unan con los dos átomos de carbono. Y eso es lo que va a permitir que estos ácidos grasos se alarguen. Pero si se requiere mucho más alargamiento de estos ácidos grasos, pues esto depende de la necesidad del organismo. Ese malonil coenzima va a poder tener entre 3, 4, 5, entre otros, para que estos ácidos grasos sean mucho más alargados. Ahorita también voy a hablar sobre el tema de la desaturación oxidativa de estos ácidos grasos. Oxidativa de los ácidos grasos. Esa desaturación oxidativa también es un proceso que no permite como la formación de dobles enlaces de los ácidos grasos. Ese proceso pues va a tener una limitación, ya que no permite como que se le introduzcan ácidos grasos más del carbono 9. Entonces, eso quiere decir que nuestro organismo no va a poder sintetizar los ácidos grasos esenciales, que van a ser el linolénico y el linoleico, debido a que estos están compuestos por 18 carbonos. Estos principalmente se van a encontrar en la dieta, como en el atún, en la sardina, en las almendras y en las nueces, entre otros. El ácido linoleico pues es muy importante porque este nos permite como ayudar a disminuir ese exceso de colesterol o de grasa que haya en nuestro organismo. Eso se van a encontrar en los huevos, en los cereales y entre otras sustancias. Y ya el ácido linoleico o linolénico es un ácido graso que va a ser poliinsaturado. Este principalmente se va a encontrar como en aceites, como un ejemplo de ese va a ser el aceite de lino o de linaza. Bueno, ya para terminar esta explicación de la lipogénesis como en general, esta pues, yo ya lo mencioné al principio, permite la formación de los ácidos grasos, principalmente de los triacilgliceroles. Entonces, esos se van a poder formar mediante unos precursores que ya están formados, que van a ser los ácidos grasos y el glicerol. La síntesis de nuevo, pues, esta se va a iniciar con la glucosa. Entonces, se va a iniciar con la glucosa. En la glucosa se permite la formación del piruvato. Pero pues antes de seguir con este proceso, en la glucosa, principalmente en la glucólisis, acá se da la formación en su proceso de una molécula que se llama dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato va a requerir de una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Este glicerol 3-fosfato deshidrogenasa va a utilizar un NAD-fosfato reducido, el cual este se va a oxidar y se va a convertir en NAD-fosfato. Entonces, este dihidroxiacetona fosfato, gracias a esta enzima de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se va a convertir en glicerol 3-fosfato. Entonces, ya este piruvato, el piruvato va a utilizar a la enzima de piruvato deshidrogenasa, haciendo que esta ya se convierta en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es muy importante para la biosíntesis de los ácidos grasos. Pues por la biosíntesis de los ácidos grasos se va a dar la formación de los ácidos grasos.
Ya cuando están formados los ácidos grasos, acá se va a utilizar una enzima que se llama tioquinasa. Esta enzima tioquinasa permite también que se le agregue una molécula de coenzima A, haciendo que de esta manera se formen dos moléculas de acilcoenzima A. Estas dos moléculas de acilcoenzima A van a permitir que se liberen dos coenzima A, haciendo que se agreguen al glicerol 3-fosfato. Y de esta manera, cuando se agrega estas dos moléculas de coenzima A al glicerol 3-fosfato, se va a permitir a la formación del ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico va a estar pues formado por dos moléculas de carbono. Entonces cuando ya está formado el ácido fosfatídico, va a utilizar una enzima que se va a llamar fosfatidil fosfatasa. Fosfatidil fosfatasa. Este fosfatidil fosfatasa va a liberar un fosfato. Se va a liberar un fosfato. Entonces ya va a permitir que este ácido fosfatídico debido a esta enzima se forma ya el diacilglicerol. Cuando ya se tiene formado este diacilglicerol, esta molécula de acilcoenzima A va a entrar activamente y va a permitir que se libere una molécula de coenzima A. Y esto también se da gracias a una enzima que se llama aciltransferasa. La aciltransferasa. Entonces, ya esta coenzima A y ese diacilglicerol entran en contacto y ya finalmente se van a formar los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles. Entonces, si una persona va a ingerir mucha glucosa y esa no se va a almacenar como en forma de glucógeno, pues esta se va a ir al tejido adiposo y principalmente se va a convertir en triacilgliceroles. La enzima de fosfatidilfosfatasa va a ser activada por la insulina. Y este va a ser un precursor muy importante para este proceso. Pero hay que tener en cuenta que la biosíntesis de los ácidos grasos es el punto como más importante en este proceso. Y esta es toda la explicación de la lipogénesis. Bueno, ya para finalizar, seguiré con la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol, pues esa también nos permite realizar la síntesis de la membrana plasmática. Esta va a ser un precursor de las hormonas sexuales, principalmente de la testosterona, de los estrógenos, la progesterona y el cortisol. También es un precursor para la vitamina D, ya que permite el metabolismo del calcio. También se participa como precursor en la síntesis de las sales biliares y los ácidos biliares. Muchas de las células pues van a poder obtener colesterol mediante las lipoproteínas de alta densidad. Esas lipoproteínas de alta densidad son muy importantes para nuestro organismo, ya que estas permiten como la formación de este colesterol que va a ser bueno para nosotros. Mientras que las lipoproteínas de baja densidad no van a producir un colesterol que va a ser favorable. Ya para iniciar como la síntesis de nuevo, principalmente este colesterol se va a producir en hélica. Entonces, este proceso se va a iniciar con dos moléculas de acetilcoenzima A. Estas dos moléculas de acetilcoenzima A van a utilizar una enzima que se va a llamar tiolasa. Esta enzima de la tiolasa permite que estas dos moléculas de acetilcoenzima A se conviertan en acetilcoenzima A. Después, cuando ya se encuentra formada esta acetilcoenzima A, se le va a unir otra molécula de acetilcoenzima A. Y esto se va a dar por una enzima muy importante que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Cuando ya está esto formado, pues eso quiere decir que van a quedar tres moléculas de acetilcoenzima A, que son muy importantes para la síntesis de este colesterol. Entonces, esta ya permite que se formen tres moléculas de hidroximetilglutarilcoenzima A. Estas tres moléculas de hidroximetilglutarilcoenzima A
van a utilizar otra enzima que se va a llamar hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que permite que estas tres moléculas de hidroximetilglutaril coenzima A se conviertan en ácido mevalónico. Entonces, mevalónico. Hasta este punto, esta enzima de hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, esa puede ser activada por la insulina o puede ser inhibida por el glucagón, aunque también puede ser inhibida por algunos fármacos como las estatinas. Esas pues son muy importantes porque nos ayudan a disminuir las enfermedades cardiovasculares. Las estatinas que principalmente se van a utilizar va a ser la atorvastatina. Esta atorvastatina es muy importante ya que nos permite disminuir las lipoproteínas de baja densidad. Como yo lo mencioné al principio, estas lipoproteínas no van a ser para nada favorables en nuestro organismo. Entonces esas van a tener que estar por debajo de 100 miligramos, mientras que el colesterol tiene que estar por debajo de 200 miligramos, pero estas pueden aumentar por las enzimas hepáticas. Entonces, cuando ya se tiene formada el ácido mevalónico, este va a utilizar una enzima que se llama mevalonato de quinasa. Ese mevalonato de quinasa, como son quinasas, van a requerir de energía, entonces van a utilizar una molécula de ATP, la cual esta la hidroxila y la convierte en una molécula de ADP. Entonces, este ácido mevalónico, gracias a la enzima de mevalonato de quinasa, se va a convertir en mevalonato 5-fosfato. Ese mevalonato ya 5-fosfato va a utilizar también energía. Es mevalonato 5-fosfato de quinasa. Como es quinasa, pues también va a requerir de energía. Va a utilizar una molécula de ATP, la cual esta la hidroxila y la convierte en una molécula de ADP. Entonces ya ese mevalonato 5-fosfato de quinasa se va a convertir en mevalonato 5-pirofosfato. Ya ese mevalonato 5-pirofosfato va a utilizar también energía. Va a utilizar una molécula de ATP, la cual está la hidroxila y después la va a convertir en una molécula de ADP, haciendo que ese mevalonato 5-pirofosfato se convierta en mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato. Ya ese mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato va a permitir la liberación de una molécula de dióxido de carbono y una molécula de fosfato. Entonces esto va a permitir que el mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato ya se convierta en isopentenil pirofosfato. Este isopentenil pirofosfato va a utilizar una enzima que se va a llamar isopentenil pirofosfato. Esta va a ser isopentenil pirofosfato isomerasa, haciendo que este isopentenil pirofosfato se convierta en dimetalil pirofosfato. Este dimetalil pirofosfato, entonces a este punto se va a dar la condensación de este isopentenil pirofosfato y dimetalil pirofosfato. Entonces, cuando se ocurre la condensación de estas dos moléculas, estas van a utilizar una enzima que se va a llamar geranil pirofosfato sintetasa. Esta geranil pirofosfato sintetasa va a permitir la liberación de dos fosfatos. Entonces eso permite que ese isopentenil pirofosfato y dimetalil pirofosfato, debido a esta enzima, ya se convierta en geranil pirofosfato. Ya este geranil pirofosfato va a utilizar otro isopentenil pirofosfato, lo cual permite que estas dos moléculas se unan y también pues van a utilizar una enzima
que se va a llamar farnesilpirofosfato desintetasa, la cual también permite la liberación de dos fosfatos, haciendo que este geranilpirofosfato con la molécula de isopentenilpirofosfato que se unen se conviertan en farnesilpirofosfato. Cuando ya se tiene formada el farnesilpirofosfato, ese farnesilpirofosfato va a utilizar una enzima que se va a llamar escualeno desintetasa. Este escualeno desintetasa va a permitir que este farnesilpirofosfato se convierta en escualeno. Hasta este punto, pues el escualeno va como a cambiar de posición o su formación. Entonces el escualeno va a utilizar otra enzima que se va a llamar 2,3-óxido escualeno, es 2,3-óxido escualeno lanosterol ciclasa. Es el lanosterol ciclasa. Entonces eso permite que el escualeno se convierta a escualeno 2,3-epóxido. Este escualeno 2,3-epóxido también va a utilizar a esta misma enzima, que es 2,3-óxido escualeno lanosterol ciclasa, permitiendo que este escualeno 2,3-epóxido se convierta en lanosterol. Ya ese lanosterol, pues se va a perder una molécula de dióxido de carbono. Y este permite que este se convierta en 14-desmetil lanosterol. Ese desmetil lanosterol va a perder dos moléculas de dióxido de carbono. Entonces, después de ese 14-desmetil lanosterol se va a convertir en simosterol. Este simosterol ya también va a ser convertido en otra molécula que se llama colastadienol. Este colastadienol después se va a convertir en otra molécula que se llama desmosterol. Y este desmosterol finalmente se convierte ya en colesterol. Acá pues no se van a mencionar como las reacciones que ocurren, o sea, como las enzimas que se participan acá, porque aún no se encuentran muy bien definidas. Entonces, ya cuando se tiene formada este colesterol, es pues por lo que se hace todo este proceso. Y ya esta es toda mi explicación. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien.